fuerte, canta aún más 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 fuerte, con el enemigo frente a mí, canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí, canta aún más fuerte, mi alma melodía es, canta aún más fuerte, el cielo peleará por mí, canta aún más fuerte, con el enemigo frente a mí, canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí, canta aún más fuerte, mi alma melodía es, canta aún más fuerte, el cielo peleará por mí, canta aún más fuerte, voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, de las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está, voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá, de las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el rey vivo está. Levanto un aleluya, 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 levanto un Amada Iglesia de Centro Cristiano Restauración, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama paternidad ministerial, líderes o padres. Vamos a orar para que el Espíritu Santo traiga una revelación nueva a nuestra vida acerca de este tema que no deja de ser controversial en la Iglesia de Jesucristo, dado que como muchas otras cosas se han levantado interpretaciones erróneas acerca de la paternidad ministerial. Y hoy por medio de la palabra vamos a tratar de poner luz en un tema que es controvertido y que sin duda alguna dejará momentos para la reflexión en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que lo que mis hermanos van a escuchar no solamente sea un conocimiento que acumulen en sus vidas, sino que tu Espíritu Santo traiga una revelación hermosa y definitiva acerca de la palabra que vamos a escuchar el día de hoy. Como decía en un principio, hermanos, una interpretación incorrecta de la Escritura nos llevará invariablemente a vivir ajenos a los propósitos de Dios en nuestras vidas. Tal es el caso de la lectura de Mateo 23:9, que dice lo siguiente: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Si nosotros aplicamos a nuestra vida este texto sin estudiar el contexto en que fue escrito, sin observar cuidadosamente a quienes les fue dada la indicación y por qué personas dio Jesucristo esta indicación, nos privaremos del privilegio de tener verdaderos padres ministeriales y ser tratados como verdaderos hijos en la fe. Lo primero que debemos observar en este capítulo 23, que sería muy conveniente, ¿verdad?, que todos tuvieran posteriormente un tiempo para deleitarse en la lectura del capítulo 23 completo, para que de esa forma se pueda entender con más claridad
por qué razón Jesús hizo esta afirmación temporal y que de ninguna manera fue una afirmación definitiva. Entonces, lo primero que debemos observar es que en el versículo 1 es que Jesús se dirige a la gente y a sus discípulos. Quiere decir que el Señor estaba observando dos actores diferentes al soltar esta palabra, con características diferentes. Para la gente era solamente una recomendación que Jesús les hacía y podían desobedecerla o también podían obedecerla. Era simple para los oidores de la palabra de Jesucristo. Para los discípulos era diferente. No era una sugerencia, era una orden de parte del Señor. Segundo, Jesús va a enumerar las características de dos sectas del judaísmo de su tiempo con el propósito de desenmascararlos y prevenir a la gente y a los discípulos de no llamarlos padres, dado que no reunían los requisitos para ostentar tal distinción. Esto podemos verlo en el versículo número 2. Tercero, describe las características de estos dos grupos y por qué deberían de rechazarlos. Aquí es prudente, ¿verdad?, que nosotros hagamos un alto para poder llenarnos un poco acerca de la palabra y ver lo que dice específicamente esta parte de la Escritura. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, ¿verdad? Esta es una característica de estos grupos. Dicen y no hacen. Otra de las características está en el verso 4, y es que atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Vamos a la palabra. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El verso 5 previene acerca de que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Otra característica de estas personas. Antes, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aquí estamos mirando estas características de estos dos grupos. Aman las primeras sillas en las sinagogas. El verso 6 nos hace referencia. Dice, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. En el verso 7 dice, aman que los llamen maestros. También las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí que traducido es maestro. En el verso 13 podemos ver otra característica de este grupo, que es la hipocresía. Lo que dice el verso 13, dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. En el verso 15 vamos a ver otra característica. Dice, hacen prosélitos y los hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En el verso 16, también Jesús les dice que son guías de ciegos. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. También dice en el verso 25 que están limpios por fuera, pero por dentro están llenos de robo y
de injusticia. Y dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. En el verso 27 dice que están llenos de inmundicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Como podemos observar y podemos leer en la palabra, estas personas, ¿verdad?, a las que Jesús confronta de una manera tremenda, ¿verdad?, eran indignos no solo de ser llamados maestros, sino de ser llamados padres, dado que su vida no reflejaba en manera alguna el amor del Padre. No reflejaba de manera alguna tampoco su vida la obediencia a los mandamientos de Dios. No reflejaba su vida tampoco, ¿verdad?, el cumplimiento de los decretos, de los estatutos de nuestro Padre. En conclusión, eran personas llenas de apariencia solamente. La razón fundamental que yo veo por la cual Jesús exige que no se les llamen padres ni maestros es porque lo que Jesús está diciendo es que no se debe de estar bajo la influencia de este tipo de personas. Esa es la razón por la cual Él pidió de manera enfática que no fueran llamados ni maestros ni padres, por no reunir las características para ello. También debemos destacar que si el propósito de esta advertencia temporal hubiese sido aplicarla hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no hubiese Él mismo, como dice en Efesios 4:11, constituido a unos apóstoles, dice a otros maestros, evangelistas, pastores y profetas. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿verdad? Lo que indica la necesidad que el Señor vio, ¿verdad?, en la iglesia, de que hubiese personas con un corazón de padres y que pudiesen ser llamados maestros, evidentemente con su carácter y con las características de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿se contradice el Señor al constituir maestros? De ninguna manera. Solo muestra que en los tiempos por venir, o sea, en los tiempos que nos ha tocado vivir y en los tiempos que vinieron después de que Él fue llevado al cielo, habría hombres llenos de su espíritu y su carácter y su propósito. Y estos hombres serían dignos de ser llamados maestros y padres. Veamos algunos ejemplos. En Timoteo 1:2, Timoteo habla de la siguiente forma acerca de Timoteo. Dice él que Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero si nosotros aplicáramos la advertencia que hizo Jesús en Mateo 23:9, y si esta advertencia hubiese sido tomada literal al paso de los años, entonces Pablo jamás se hubiese atrevido a llamar a Timoteo hijo. Pero Pablo entendía perfectamente que esta había sido una advertencia temporal que Jesús había hecho en ese momento. Vamos a ver lo que dice Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea
formado en vosotros. Verso 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Si entendemos la lectura, observamos que Timoteo es llamado verdadero hijo en la fe, lo que indica que fue engendrado en la fe verdadera y no se apartó de ella, y lo que él vio hacer a Pablo, eso mismo hacía Timoteo. La doctrina que aprendió de Pablo es la doctrina que Timoteo enseñaba. En resumen, Timoteo fue engendrado como un verdadero discípulo de Jesucristo por Pablo, por eso es llamado verdadero hijo en la fe. Esto no quiere decir que solamente Pablo llamara verdaderos hijos o hijos, ¿verdad?, a los verdaderos discípulos de Cristo. Veamos el asunto. Ahora vemos a Pablo en el libro de los Gálatas llamar hijos a los Gálatas, pero con un tono diferente, hablando de la necesidad de volverlos a parir a causa de haber seguido un evangelio diferente, lo que indica que Pablo tuvo ministerialmente muchos hijos, solo que con características diferentes. Y que a pesar de la desobediencia de algunos, nunca los abandonó, sino que por el contrario, había en él un anhelo por recuperarlos y restaurarlos y apartarlos de la apostasía a la que los habían llevado los judíos que encubiertamente se colaban a las iglesias del Señor para confundirlos y apartarlos del Evangelio de Jesucristo. Esta actitud no es nueva, a través de los siglos ha permeado, ¿verdad? Porque rara vez un judío se acerca a la iglesia de Jesucristo para edificarla. Se acerca con el propósito de destruir la fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esta misma forma de dirigirse a los creyentes la vemos en el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Fíjese cómo llama Juan a la iglesia. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como podemos observar, la paternidad ministerial va más allá de pastorear. Es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Y no termina hasta formar verdaderos hijos en la fe. Así que un verdadero padre ministerial nunca estará ausente en la vida de sus hijos, sea que Cristo ya se formó correctamente en ellos o está en proceso de formación. Debemos entender que el concepto de padres en el pueblo judío está arraigado, ya que ellos llaman padre no solo a su padre biológico, sino a sus ancestros, lo que explica la advertencia de Jesús en Mateo 23:9. Y veamos un ejemplo acerca de cómo entiende la paternidad un judío. En el libro de los Hechos 7:2 dice: cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. ¿Verdad? Aquí está hablando Pablo, está diciendo que Jacob envió a sus hijos a buscar trigo a Egipto por el problema de sequía que existía en ese momento, y dice que envió a nuestros padres la primera vez. Pablo mismo reconocía esta paternidad en los hijos de Jacob. Observamos que la paternidad se reconoce desde Abraham y sus descendientes hasta el tiempo de Pablo. Así que para nosotros la paternidad viene también desde Abraham, ya que somos hijos de la promesa. Solo en Abraham, en quien nos concibió Dios mismo, y ministerialmente nuestro Padre será aquel que nos engendre por medio del Evangelio. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios para poder entender esta diferencia en cuanto al concepto de paternidad.
ministerial. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí vemos otra característica que Pablo define en relación a ser padre, ¿verdad? De aquel que ha sido engendrado por medio del Evangelio de Jesucristo. Entonces, la paternidad ministerial se da en el momento, ¿verdad?, en que el hombre, en que el predicador logra, ¿verdad?, con el favor de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, establecer una identidad nueva en las personas, ¿verdad?, una cultura distinta, una cultura del reino. Cuando esto sucede, ¿verdad?, nos indica simplemente que esta persona que ha sido engendrada por medio del Evangelio ha empezado a asimilar y a vivir la vida en una cultura diferente, la cultura del reino. Concluyo. No es tu padre ministerial el que dice que lo es, sino el que te engendra en Cristo Jesús y su Evangelio. Y creo firmemente que la iglesia del Señor no necesita líderes, necesita padres. Cuando transitemos de ser líderes a padres, las características de los escribas y de los fariseos se irán de nuestra vida, y el Evangelio de Cristo transformará naciones. Dios te bendiga siempre, mi querido hermano que me escuchas, y ojalá que la lectura de esta palabra, lo que hemos considerado en estos momentos, te ayude a entender que es un privilegio y es un verdadero regalo de Dios el poder llamar padres a nuestros pastores, ¿verdad? Porque Dios les ha concedido este privilegio. El verso para memorizar es 1 de Juan 2:1, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana con otro tema relacionado con la paternidad. Chicos Restauración te invita a su noche de cine. Sábado 14 de diciembre a las 6 de la tarde en nuestro auditorio. Tendremos concursos de pijamas, venta de botanas y muchas actividades con un mensaje para toda la familia. Es importante que vengas en ropa cómoda. Es una actividad para padres con niños desde cuneros hasta 6º año de primaria. ¡Te esperamos! La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías 1, 11 al 12. Quien es capaz de ver lo que Dios ve, hablar como Dios habla, producirá también lo que Dios produce. Visión es concebir de manera anticipada lo que Dios desea específicamente, en un tiempo específico y para una persona específica. Iglesia Restauración te invita a su Domingo de Visión. Este domingo 1 de diciembre a las 10 de la mañana, nuestro pastor Roy Cantún nos compartirá acerca de la visión de Dios para nuestra casa en el 2020. Prepárate y juntos alcancemos lo que Dios ha preparado para nuestra iglesia. Gran fiesta de primicias. Iglesia Restauración te invita a participar en nuestra gran fiesta de primicias. Domingo 19 de enero de 2020, a las 10 de la mañana en nuestro auditorio. Tendremos la visita del pastor Ofir Peña, director de la Red Global Cornerstone Latinoamérica. Porque la siguiente lección que tienes que aprender es que tienes que aprender lo que significa un sacrificio en la vida.
Tienes que aprender lo que significa sacrificio. Este hombre trae 3 cabritos. Significa que este hombre representa la naturaleza y el carácter de la gente que tiene que esforzarse, que tiene que sacrificarse, la gente que ha pagado el precio por algo en la tierra. Yo siempre lo he dicho, lo repito y lo voy a repetir una y otra vez. Nunca le escuches el consejo de alguien que no ha sudado, llorado o sangrado por algo. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Deuteronomio 26:11. ¿Por qué celebramos nuestra gran fiesta de primicias? Es la celebración profética que anuncia anticipadamente la cosecha abundante que está por venir y la bendición que habrá de reposar en nuestro hogar. Porque es una celebración a la gracia y el favor de Dios por todo el bien espiritual y material recibido. Para hacer memoria de nuestro pasado, cuando estábamos bajo el yugo del diablo, el pecado y la muerte. Pero ahora celebramos con alegría y gratitud de nuestra libertad. Así que prepara tu mejor ofrenda para nuestra gran fiesta de primicias, pues Dios está dispuesto a bendecir el resto de tu año.